Fue una de las primeras polémicas en el comienzo nomás del gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué querían la base de datos del ANSES? ¿Por qué la base de datos del ANSES pasó a la jefatura de gabinete y de ahí a la Secretaría de Comunicación? Supuestamente era para comunicarle cosas directamente a la ciudadanía, servicios públicos, cosas de interés general, de interés público. Sin embargo, nada de eso sucedió. ¿Para qué se utilizó esa base de datos de la ANSES? Datos privadísimos, teléfonos celulares, correos. ¿Para qué se utilizó finalmente? ¿Para qué sirvió? ¿Para qué la usó el Estado? No se sabe. Lo que sí se sabe es que muchos de esos datos hoy por hoy circulan casi libremente, que alguien los traficó y que hoy por hoy están siendo utilizados para cualquier cosa menos para un servicio público. Esa es la vulnerabilidad que tienen hoy los datos personales en la Argentina. Todo comenzó con el sueño de un mundo interconectado. Un espacio donde todos pudieran compartir sus experiencias y sentirse menos solos. En poco tiempo, este mundo se convirtió en nuestra Celestina, nuestro corrector instantáneo, entrenador personal, guardián de nuestros recuerdos y hasta nuestro terapeuta. Fui profesor de medios digitales y desarrollo de aplicaciones. Y sabía que los datos de nuestra actividad en línea no desaparecen simplemente. Y entre más ahondaba, descubrí que nuestro rastro digital alimentaba a una industria de billones de dólares anuales. Ahora nosotros somos la mercancía. Pero estábamos tan enamorados con el prodigio de la conectividad gratuita que nadie se molestó en leer los términos y condiciones. En la Argentina se sancionó la Ley de Protección de Datos Personales hace casi 20 años. Desde ese entonces sufrió más de 85 modificaciones. Con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno trasladó la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales a jefatura de gabinete y habilitó a Marcos Peña a obtener la base de datos de ANSES. En el año 2016, apenas este gobierno inicia su gestión, Marcos Peña, jefatura de Gabinete de Ministros, ordena el traspaso de toda la base de datos de ANSES a jefatura de Gabinete de Ministros para ser utilizada con fines de comunicación pública. ¿Qué dice Marcos Peña? Necesitamos saber quién es quién para poder dirigirles comunicación segmentada. Si vos no estás jubilado, que no te manden a vos la información que le hace falta a los jubilados, que solo se lo puedan mandar a los jubilados. Ese tipo de usos no son los usos por los cuales nosotros le dimos los datos a ANSES. Bueno, cuando esta base pasa a jefatura de Gabinete de Ministros, específicamente al área de comunicaciones, área que además coincide con quienes están encargados de todo lo que es la comunicación de campaña del partido de gobierno, es decir, son las mismas personas las que se ocupan de la comunicación por parte del Estado y los que se ocupan de la comunicación por parte del partido. Por lo tanto, ahí puede haber un problema vinculado con el uso de esas bases de datos para comunicación política. El problema está que cuando vos das la información, vos la das con una finalidad. Y la finalidad que vos otorgás ese dato, siendo vos sos el titular del dato, no la das para que después se utilice para otra cosa. Entonces ahí se incumple la ley. De hecho, cuando más de uno dice, che, pero me llegó una propaganda, y digo propaganda porque para mí cualquier anuncio del gobierno es propaganda, de tal cosa y yo no sé cómo tiene mis datos. Bueno, no sé, no, hay una razón. Las computadoras solo no hacen las cosas. Hay una utilización de estos datos con fines políticos, digamos.
Sí, sin duda. Y no hay control. No hay control. Porque no hubo ningún tipo de control en qué organismo se conecta con qué otro organismo por parte de un ente externo a estos organismos, estoy diciendo. No hay control de qué datos pasan, de cuántas veces pasan esos datos, con qué finalidad, quiénes manejan, quiénes manipulan esa información, si esa información es accesible para que alguno se la pueda descargar, que alguno la pueda borrar, que alguno la pueda vender. O sea, que los datos nuestros hoy en día no sabemos ni siquiera quién los puede llegar a tener. Exactamente. ¿Recuerdan las encuestas de Facebook que usamos para los modelos de personalidad de los votantes estadounidenses? La verdad es que no nos enfocamos en todos los votantes por igual. La mayoría de nuestros recursos eran destinados a aquellos votantes cuyas mentes podíamos influenciar. Los llamábamos los persuadibles. Los hay en todo el país, pero los persuadibles más importantes estaban en estados pendulares como Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Florida. Cada uno de esos estados fue dividido en distritos. Y puedes decir que hay 22,000 votantes persuadibles en este distrito. Y si influenciábamos suficientes votantes influenciables en los distritos adecuados, esos estados serían arrebatados a los demócratas por los republicanos. Nuestro equipo diseñó contenido personalizado para influenciar a esos individuos. Terrorists love porous borders. Widespread gaps in border security allow terrorists. Los bombardeamos a través de blogs, sitios web, artículos, videos, anuncios en todas las plataformas imaginables, hasta que vieron el mundo como queríamos que lo vieran. Hasta que votaran por nuestro candidato. Es como un boomerang. Nos envías tus datos, los analizamos y los devolvemos como un mensaje personalizado para cambiar tu comportamiento. Para mí fue muy grave que haya información de los argentinos, correos electrónicos, plataformas de gestión que estén sobre servidores afuera porque perdemos la soberanía de la información. Y quienes tomaron esa decisión te dicen, pero en todos lados lo están haciendo así, es una cuestión de presupuesto, es una corriente imparable, me han llegado a decir. No tiene nada que ver. Argentina tenía todo para tener esa información, porque aparte no es que estábamos en una situación en la cual no había dónde meter esa información. Sí que había lugares donde meter esa información en nuestro país. No hay un protocolo claro de uso de datos en el Estado. Entonces puede haber datos que son sensibles, que son muy íntimos, como puede ser, por ejemplo, el banco de datos de pacientes oncológicos en el Ministerio de Salud. Ese tipo de información es muy sensible y muy valiosa, pero ¿quién accede a este dato? ¿Quién tiene permisos para acceder a ese dato? Cualquiera puede acceder a los datos. Los datos de migraciones, por ejemplo, entradas y salidas del país. Estamos en este momento viendo una investigación penal sobre espionaje a funcionarios de la justicia por entradas y salidas del país. ¿Y quién tiene acceso? Si yo, por ejemplo, soy funcionario de un ministerio y accedo a la base de datos a ver información de un ciudadano, ¿tengo que explicar por qué yo estoy interesada en entrar a esa información? ¿Tengo que dejar mi huella ahí, decir yo estoy entrando, en este momento estoy haciendo uso de esto? ¿Tengo responsabilidad sobre lo que pase sobre esa base de datos? No pasa nada en este país.